Feliz sábado. No sonó. Feliz sábado. Ahí está. Tenemos que estar alegres cada vez que Dios nos da la posibilidad de estar nuevamente aquí en su casa de oración. Y en esta mañana, si tendríamos que ponerle un título a esta meditación, no soy de ponerle títulos, pero bueno, esta le podemos poner un título. Sería Encontrados, Prosperados y Utilizados. En esta mañana, mis queridos hermanos, quiero que podamos descubrir cómo el hacer pacto con Dios garantiza prosperidad y nos habilita a hacer luz a todas las personas. A lo largo de toda la Biblia encontramos a un Dios creador, sustentador, un Dios que pretende continuamente acercarse al ser humano para ser nuestro amigo. Dios continuamente busca encontrar a cada uno de nosotros en el lugar donde estamos para tener una relación de amistad, una relación duradera. Y en la palabra de Dios, en el libro del Génesis, capítulo 26, encontramos un acontecimiento en la vida de Isaac. Así que los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el capítulo 26 del Génesis y descubrir estos 3 puntos, ¿no? Como dijimos, Dios desea hacer pacto con nosotros, Dios desea que seamos prosperados y que seamos luz a los que nos rodean. Voy a leer algunos versículos del capítulo 26. En primer lugar, leo del versículo 2 al versículo 6. Vamos a leer el versículo 1 también. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. Es interesante, mis queridos hermanos, que no importa la situación por la que podamos estar pasando, no importa el momento en que nos toque estar viviendo, Dios siempre desea acercarnos a nosotros. Dios siempre desea llegar a nuestras vidas y hacer pacto con nosotros. Y muchas veces la palabra pacto la solemos asociar con un pacto económico, un pacto pro templo, pero es interesante que el pacto que Dios desea hacer con nosotros es un pacto de diario vivir, un pacto de todos los días, un pacto en el cual el Señor te quiere decir: vamos por este camino. El tema es que muchas veces nosotros somos los que no queremos hacer este pacto. Por ahí no lo pensamos de esta manera, no es que directamente me niego a hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces vivimos la vida a nuestra manera. Vivimos la vida de la manera en que se me presenta, en la manera en que tomo decisiones, y no consulto cada día cuál es el pacto, qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, hacia dónde quiere Dios que vayamos. Acá en estos versículos que leímos, encontramos a un Dios que se le aparece por primera vez a Isaac. No hay registro bíblico de que Dios se haya comunicado anteriormente con Isaac, y Dios le ofrece a Isaac reafirmar ese pacto, esa promesa que había hecho con Abraham. Había hambre en la tierra, como leímos, y lo más normal era que, en época de hambre, de sequía, bajar a Egipto. Egipto, por la posición en que se encontraba, solía ser un lugar en el cual era más fácil encontrar alimentos. Y sería lo normal que cualquier persona haría.
Pero aquí encontramos a Dios manifestándose en la vida de Isaac y diciéndole, no desciendas, no vayas a Egipto, quédate en Gerar. Quédate en el lugar donde yo te voy a mandar que estés. Vas a vivir como extranjero, vas a estar en un lugar que no es el tuyo, pero tranquilo, yo voy a estar con vos. Encontramos, mis queridos hermanos, la iniciativa de parte de Dios para realizar el pacto. No encontramos al leer el relato que Isaac haya tomado parte de su tiempo en decir, voy a consultar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Me voy a arrodillar y voy a decir, Señor, a ver qué te parece tal cosa o tal otra. Encontramos a Dios tomando la iniciativa. Muchas veces, mis queridos hermanos, en nuestra vida cometemos este error de por ahí incluir a Dios en mis planes cuando ya tengo un plan trazado. Ay, qué ganas que tengo de comprar aquella casa o comprar aquel terreno. Lo voy a comprar. Señor, te pido que me ayudes a comprar el terreno. Estoy poniendo un ejemplo. Pero ¿y será que esa era la voluntad de Dios? Le consultamos cada día al Señor cuál es el plan que Él desea para nosotros. Encontramos, mis queridos hermanos, que obviamente, como todo pacto, como todo ofrecimiento, tiene dos partes. La primera parte es a Dios acercándose. Y la segunda la encontramos en el versículo 6. Versículo 6 que dice, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué hizo Isaac ante el ofrecimiento, ante el pacto que Dios quería hacer con él? Lo aceptó. Tenía dos opciones. Podría haber dicho, está bien, Señor, voy a hacer tu voluntad. Como podría haber dicho, no, ¿para qué me voy a quedar acá con los filisteos si es gente que no es grata para nosotros? Voy a descender a Egipto donde hay abundancia de alimento y ahí me va a ir mejor. Humanamente era la decisión correcta. Pero Isaac sabía, como tenemos que tener nosotros presente en nuestras vidas, que siempre los planes de Dios son los mejores. Aunque tengamos que pasar por situaciones que no entendamos o luchas que humanamente digamos, esto no puede ser el camino de Dios, siempre lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Y me viene a la mente, está lleno de grandes personajes en la Biblia que han hecho pacto con Dios y por fe han visto la mano de Dios. Pero me gusta mucho el relato de Moisés, cuando sacaba al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y se encontraba ante un desafío muy grande. Y el desafío grande era el Mar Rojo. En el capítulo 14 del libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, voy a leer simplemente una historia muy conocida. Voy a leer del versículo 13 al versículo 16. Este Moisés, que había decidido, por así decirlo, tener una vida, tener un futuro, él se había decidido a ser pastor de ovejas. Y eso era lo que él quería para él, no quería otra cosa, se conformaba con la situación en la que estaba. Pero Dios se acercó, Dios le presentó un desafío al cual, como todos conocemos, Moisés primero dijo no, y finalmente aceptó lo que Dios quería. Y encontramos que después de que el pueblo había salido de Egipto, se encuentra ante un mar. Y Moisés se encuentra con todo un pueblo murmurando y diciéndole, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Si había un montón de sepulcros allá, ¿para qué venimos a morir acá en manos de los filisteos? Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Qué bárbaro, ¿no?
¿Qué contestación por parte de Dios a una persona que no quería estar en ese lugar? Porque vamos a decir lo que es, Moisés no quería estar ahí. Moisés no quería ser el representante de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, aceptó el desafío. Aceptó el pacto que Dios le presentó por medio de la zarza ardiente y dijo, está bien, voy a ir. Y en este momento Dios le confirmaba, le dijo simplemente, toca con tu vara. Y todos conocemos la historia, ¿no? El mar se abrió en dos y el pueblo de Israel pasó en seco. Mis queridos hermanos, siempre que nosotros escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Dios quiere, siempre salimos ganando. Nunca vamos a hacer algo que Dios nos pide y el resultado va a ser algo negativo. Nunca en nuestra vida vamos a decir, hice esto que Dios quería y me fue mal. Hice la voluntad de Dios, lo que Dios me estaba mostrando, y mira dónde estoy. Sí, en el camino nos pueden tocar cosas difíciles. Vemos a Moisés en este momento cuando ya había pasado, ¿por qué? Por varios momentos de estar delante del faraón y ver que aparentemente todo lo que Dios decía no se iba a cumplir, porque encontraba que un faraón que endurecía su corazón y le decía, no va a salir el pueblo. Y yo me lo imagino a Moisés, humano como somos nosotros, Señor, me estás mandando acá, me dijiste que con esta plaga ya iban a salir y no me los dejas salir. Y así sucesivamente. Desde el principio, imagínense, creer que venimos con el poder de Dios, Moisés tenía la vara, la tira en el piso, se convierte en serpiente y dice, poder de Dios en mi vida. Sin embargo, los adivinos, los hechiceros tiran sus varas y también. ¿Qué quiere decir esto? Que en el camino que Dios nos invita a transitar puede haber momentos en que las cosas no vayan saliendo bien. Puede ser que conozcamos el plan de Dios para nuestra vida, pero que en el transcurso de ese camino haya acontecimientos, haya situaciones que nos den a pensar, ¿será que estoy en lo correcto? ¿Será que es lo que Dios quiere para mi vida? Y Satanás es lo que trata, mis queridos hermanos, de hacer con nosotros. Basta que yo decida hacer mi culto, venir a la iglesia, comprometerme con las cosas de la iglesia, es donde empiezan las luchas. Y empiezan las dificultades. Pero si yo antes de venir a la iglesia, antes de estar trabajando en lo que me pidieron, no tenía estos problemas. Mi semana pasaba y yo no sufría, y desde que decidí ir todos los sábados a la iglesia, mirá por lo que estoy pasando. Mirá por lo que me toca vivir. Mira estas dificultades. Y mucha gente da vuelta. Mucha gente en ese momento dice, no, esto no es lo que yo quiero. No era la voz de Dios. No era lo que Dios quería, eso de ir a la iglesia, eso de estar en contacto con Él. No era lo que Dios quería. Mirá cómo todo sale mal. Pero mis queridos hermanos, el final de toda relación con Dios siempre es positivo. Siempre al final podemos decir, qué bueno, vemos el poder de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la segunda parte y vamos a volver a nuestro relato de Génesis 26. Dios desea que nosotros seamos prosperados en todo. Dios desea que podamos sentir todas nuestras necesidades suplidas. Leo el versículo 12 y el 13 de Génesis 26. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Cuando uno lee el comentario bíblico y los libros de la época, encuentra que lo normal para una siembra era cosechar entre un 40 y un 60 a 1. Ya con un 60 uno podía decir, Dios me bendijo. Tengo un 60 a 1, ya está. Pero encontramos, mis queridos hermanos, que ¿cuánto es lo que cosecha Isaac? 100 a 1. Siempre cuando yo decido hacer pacto con Dios, Dios me prospera. Dios bendice. Y las bendiciones de Dios a veces sobrepasan
lo que nosotros esperamos. Humanamente muchas veces solemos decir, bueno, voy a tratar de estar bien con Dios para que, bueno, Dios me bendiga, para que Dios me ayude. Y nos pasa, no se sientan mal, es normal. Es normal muchas veces condicionar el estar bien con Dios a esperar algún resultado. Como humanos lo hacemos. Bueno, Señor, ya que estoy trabajando tan bien en la iglesia, ya que estoy cumpliendo con mis diezmos, con mis ofrendas, bueno, voy a esperar a que Dios me bendiga. Voy a esperar a no pasar necesidad porque estoy bien con Dios. Y es cierto, mis hermanos, Dios cuando bendice, bendice y bendice con abundancia. Pero después los invito a que lean en sus casas lo que tuvo que pasar Isaac estando ahí en Gerar. No fue todo color de rosa. Yo podría sacar estos versículos que leímos y los que vamos a leer y decir, qué bueno, todo es color de rosa, pero sin embargo Isaac tuvo que pasar varias dificultades hasta que llegó a poder cosechar eso que cosechó. ¿Qué quiere decir? Que en esta mañana tenemos que estar tranquilos cuando aceptamos el pacto con Dios, de que el resultado va a ser mucho mejor del que nosotros esperábamos. Si nosotros esperábamos tener éxito, bueno, voy a empezar a estudiar, voy a confiar en Dios y me voy a recibir, lo voy a lograr. Y el resultado va a ser mucho mejor del que yo esperaba. Voy a estar bien con Dios, voy a orar, voy a aceptar su voluntad y voy a tener el trabajo que tanto anhelé. Pero mis queridos hermanos, en el camino, en el transcurso va a haber situaciones que no vamos a entender. Y yo se los digo por experiencia. 5 años estudiando, terminamos de estudiar y uno diría, bueno, ya está. Ahora viene el momento en que uno pueda desempeñarse en aquello que tanto invirtió tiempo, dinero y que estamos seguros que es la voluntad de Dios. Y sin embargo, en lugar de eso pasamos a tener que hacer otras actividades. Agradecidos a Dios por lo que nos da, pero muchas veces no entendemos. Sí sabemos que el final, sí sabemos que el resultado de esta ecuación siempre va a ser positivo. Y esa es la esperanza, eso es lo que nos mantiene cada día firmes y nos permite no caer en el desaliento. Porque sabemos que siempre que estemos en los caminos de Dios, el Señor va a hacer lo correcto, siempre. Y algunos dirán, bueno, pero en este diario caminar hay veces que nos encontramos con situaciones que no da ganas de cambiar. Hay situaciones por las cuales yo no quisiera pasar. Y recuerdo en este momento la historia de Roberto. Conocí a Roberto hace 3 años. Roberto me contaba que antes de aceptar a Cristo, él tiene sus negocios en calle Avellaneda, trabaja muy bien. Sin embargo, él no quería aceptar a Dios. Quería, pero no quería que nada de lo de la religión se interponga en su vida. Y él me contaba, ¿sabe, Pastor Daniel, que el día que más vendía era el sábado? De lunes a viernes yo tenía una venta X, pero el sábado, duplicaba todo. Ese día sí que era el día que esperábamos porque abríamos la puerta de los negocios y hacíamos la diferencia. Entonces cuando a mí me empezaron a hablar de la Biblia, de Dios, yo dije, bueno, pero está todo bien, pero no me saquen el sábado. No me saquen el sábado porque es el día en el que hago la diferencia económica. Y él con el tiempo fue entendiendo, leyó la palabra de Dios, conoció, se bautizó y llegó un momento en que se encontró, por así decirlo, entre la espada y la pared. No porque alguien lo ponga en esa situación, sino porque él lo sentía. Dice, fui 2 o 3 miércoles al culto de oración, un sábado dejé a los empleados en el negocio y fui a la iglesia, pero no me podía concentrar. Yo sabía que estaba mal. Sabía que eso era no era lo que Dios quería para mi vida. Así que al cabo de un mes de estar asistiendo a la iglesia, dijo, ya está. Señor, yo acepto que esta es la verdad, yo acepto que esto es lo que tú quieres para mi vida. Voy a dejar de abrir los sábados. Y me contaba, fue difícil. Fue difícil porque yo estaba el primer sábado sentado en la iglesia y con la cabeza puesta en lo que estaba perdiendo de ganar.
Dice, pero Dios es grande, dice, lloré y le dije, Señor, no te pido mucho, pero que yo en la semana venda lo necesario para poder cubrir los gastos. Mis queridos hermanos, Dios siempre da en abundancia. A partir de ese momento, él nunca los días viernes dejó de vender el equivalente a lo que vendía el día sábado. Desde ese momento al día de hoy, nunca, cuando él el domingo se sentaba en la casa y sumaba las ventas, nunca dejó de vender la misma cantidad que vendía entre lunes y sábado. Mis queridos hermanos, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacer pacto con nosotros. Pero no solamente por una cuestión económica, de bienestar, de salud, sino también para que nosotros podamos ser luz a otros. Para que nosotros quedemos habilitados a servir a Dios. Y en el relato de Isaac, vemos que lo importante no fue en la vida de Isaac lo que cosechó. Lo importante no fue que se hizo rico y que no había nadie en la tierra que tenga lo que él tenía, sino que vemos a partir del versículo 26 qué fue lo más importante en la vida de Isaac. Leo del versículo 26 al versículo 29 de Génesis 26 y dice lo siguiente: y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capital de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Qué interesante, mis queridos hermanos, que en nuestro diario vivir la gente pueda reconocer esto. Qué lindo que yo me pongo a veces cuando leo la Biblia, me gusta ponerme en el lugar de los personajes. Si bien hay situaciones en las que uno dice, bueno, esto sí, lo paso cada día cuando alguno comete equivocaciones y todo eso, pero en esta semana me ponía en el lugar de Isaac y decía, qué lindo que alguien venga y te diga eso. Qué lindo poder sentir que las personas vengan y te digan, ahora eres bendito de Jehová, Jehová está contigo. ¿Hay algo más lindo que eso, mis queridos hermanos? ¿Hay algo que como cristianos nos llene más que alguien venga y te diga, sos distinto? Y creo que a todos los que estamos acá, por ahí alguna vez nos pasó, de que venga alguien y te diga, escúchame, ¿por qué vos sos distinto? ¿Por qué hablas distinto a los demás? ¿Por qué te comportás diferente? ¿Por qué desde el momento que nosotros nos acercamos a vos, sentimos que Dios nos bendice a nosotros también? Eso es lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos luz. Dios quiere que ayudemos, que las personas a través de nosotros vean realmente a un Dios que ama, a un Dios que obra. Permítanme en esta mañana compartir con ustedes un relato. Lo voy a leer como para no perder ningún detalle. Se llama El pan de la misericordia. Dice así, pasaba el mediodía. El olor de pan caliente invadía aquella calle. Un sol ardiente invitaba a todos a un refresco. Ricardito no aguantó el delicioso olor del pan y dijo, papá, tengo hambre. El padre, sin tener un centavo en el bolsillo, caminando desde muy temprano buscando un trabajo, miró al hijo y le pidió un poco más de paciencia. Pero papá, desde ayer no comemos nada, tengo mucha hambre. Avergonzado, triste y humillado en su corazón de padre, Alfredo le pide al hijo que espere en la vereda mientras entra en la panadería que está al frente. Al entrar, se dirige a un hombre que está en el mostrador. Señor, estoy con mi hijo de tan solo 6 años en la puerta. Tiene mucha hambre. No tengo ni una moneda, pues salí temprano para buscar un empleo y nada he conseguido. Le pido que en el nombre de Jesús me dé un pan para que yo pueda calmar el hambre de mi hijo. En cambio, puedo barrer el piso, lavar los platos, vasos u otro servicio que usted necesite. Alberto, el dueño de la panadería, mira a aquel hombre de semblante humilde y sufrido, que le implora comida a cambio de trabajo, y le pide que llame a su hijo.
Alfredo llama a su hijo, lo toma de la mano y se lo presenta a Alberto, que inmediatamente pide a los dos que se sienten en una mesa. A continuación, ordena servir 2 platos de comida. Para Ricardito era un sueño comer después de tantas horas en la calle. Para Alfredo, un dolor más, ya que comer aquella exquisita comida lo hacía recordar a su esposa y a 2 hijos más, que quedaron en casa solamente con un puñado de arroz. Al primer bocado, sus lágrimas empezaron a salir de sus ojos. La satisfacción de ver a su hijo devorando aquella comida como si fuera un manjar de los dioses, y el recuerdo de su familia en casa, fue demasiado para su corazón tan cansado de más de 2 años de desempleo, humillaciones y necesidades. Alberto le pide que se tranquilice, que almuerce en paz, que después conversarán acerca del trabajo. Más calmado, Alfredo seca sus lágrimas y empieza a comer. Luego, Alberto lo invita a su oficina. Alfredo le cuenta que hace más de 2 años perdió su empleo y que desde entonces, sin una especialidad profesional y sin estudios, estaba viviendo de pequeños trabajos, pero que hacía 2 meses no recibía ningún ingreso. Alberto resuelve contratar a Alfredo para servicios generales en la panadería y además le prepara una canasta básica con alimentos para 15 días. Alfredo, con lágrimas en los ojos, le agradece a Alberto su confianza y se compromete a llegar temprano en la mañana siguiente para empezar a trabajar en la panadería. Al llegar a casa, con alimentos para su familia, Alberto era un hombre nuevo. Sentía esperanzas, sentía que su vida tomaría un nuevo impulso. Dios le estaba abriendo más que una puerta, era toda una esperanza de días mejores. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, Alfredo estaba en la puerta de la panadería, ansioso para iniciar su nuevo trabajo. Alberto llega y le sonríe a aquel hombre que ni él sabía por qué estaba ayudando. Tenían la misma edad, 32 años, e historias muy diferentes, pero algo dentro de él le decía que lo ayudara, y no se equivocó. Durante 1 año, Alfredo fue el más dedicado trabajador de aquel establecimiento, muy honesto y extremadamente celoso de sus deberes. Cierto día, Alberto llamó a Alfredo para una charla y le habló de una escuela que se abrió para alfabetizar adultos, 1 cuadra arriba de la panadería, y lo motivó para que él también pueda ir a la escuela y terminar su estudio. Han pasado 12 años y Alfredo nunca ha olvidado su primer día de clase. La mano trémula en las primeras letras y la emoción de la primera carta. Ahora es el licenciado en leyes, doctor Alfredo de Madeiros, y abre por primera vez su oficina como abogado para atender a un cliente y después a otro y otro más. Al mediodía él sale de su oficina, se dirige a la panadería de su amigo Alberto para tomar un café. Alberto queda impresionado al ver a su antiguo empleado tan elegante en su primer día de abrir su oficina como abogado. Pasan 10 años y ahora el doctor Alfredo de Madeiros, ya con una clientela que mezcla los más necesitados, que no pueden pagar, y los más adinerados que pagan muy bien, decide crear una institución que ofrece a los desvalidos de la suerte, que andan por las calles, un plato de comida diariamente a la hora del almuerzo. Más de 200 comidas se sirven diariamente en aquel lugar administrado por su hijo, el ahora nutricionista, Ricardo de Madeiros. Todo cambió, todo pasó, pero la amistad de aquellos 2 hombres, Alberto y Alfredo, impresionaba a todos los que conocían un poco de la historia de cada uno. Cuentan que a los 82 años, los 2 fallecieron el mismo día, con una sonrisa plácida de saber que habían cumplido con su deber. Ricardito, el hijo, mandó grabar delante de la casa del camino que su padre fundó con tanto cariño un cartel que decía lo siguiente: un día yo tuve hambre y me alimentaste. Un día yo estaba sin esperanzas y me diste un camino. Un día desperté solo y me diste a Dios. Y eso no tiene precio. Mis queridos hermanos, el hacer pacto con Dios no solo nos va a asegurar estar en el camino correcto, no solo nos va a asegurar el éxito económico, el éxito de logros que se hagan realidad en nuestra vida, sino que lo más importante va a ser que nos va a habilitar a servir a las demás personas.
No sabemos en qué forma podemos ayudar a las personas, pero sí sabemos que a veces con un mínimo detalle, con un mínimo plato de comida, por así decirlo, podemos cambiar la vida de muchas personas. A veces vamos a tener simplemente la posibilidad de dar un abrazo, de dar una palabra de ánimo, pero cuando estemos en el cielo vamos a encontrar que esas cosas que parecieron sencillas para nosotros van a haber cambiado la vida de muchas personas. Yo no sé cómo estamos hoy, cómo llegamos aquí, pero sí sé que en esta mañana Dios quiere hacer pacto con nosotros. Dios quiere mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar ese ofrecimiento. Yo en esta mañana, antes de hacer una oración, quisiera invitar a todos aquellos que en su corazón desean hacer pacto con Dios a que puedan ponerse de pie. Aquellos que desean decirle, Señor, quiero hacer pacto contigo. Quiero seguir a partir de ahora haciendo tu voluntad. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque en cada momento, Señor, tú nos llamas. En cada situación en la que nos encontramos, Padre, tú siempre estás ahí tendiéndonos una mano para poder levantarnos, para poder sustentarnos y, Señor, por sobre todas las cosas, para poder habilitarnos a servir a los demás. Queremos pedirte, Padre, que podamos ser conscientes de que somos herramientas en tus manos. Ayúdanos cada día, Padre, a encontrar tu voluntad y mostrarle al mundo entero tu amor, mostrarles al mundo entero que Jesús viene pronto a buscarnos. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, las familias que representamos, y que en aquel día, Padre, cuando tú vengas a buscarnos, todos juntos podamos estar delante de ti con aquellas personas que tú nos has permitido ayudar en esta vida. Gracias por todo, síguenos acompañando, lo pedimos en el nombre de Jesús.